puse ya a grabar, pero... Ahí ya. Ahí ya me ven a mí completo, ¿verdad? Sí, Anita. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, les comentaba que para mí cuando yo conocí acerca o escuché la palabra biodescodificación, yo honestamente ni siquiera podía repetir la palabra, ¿no? Yo decía bio, ¿qué? O sea, no entendía la palabra, era para mí algo muy nuevo, la palabra biodescodificación. Les comentaba que esto fue cuando yo me hice mi certificación como biomagnetista, que esa certificación, y me gusta platicarlo, me gusta mucho platicar esta parte porque quiero que todo el mundo vea que todos somos capaces de todo esto, ¿no? Sobre todo ustedes que ya son terapeutas, que yo cuando llegué a mi certificación de biomagnetismo no sabía nada, ni siquiera sabía que nuestra intención tenía efecto en el agua. Por ahí en un video anterior les comentaba cómo las emociones, las intenciones, las palabras tienen un efecto en el agua, ¿no? Yo ni siquiera eso sabía. Y pues cuando ya aprendí todo esto, pues dije yo, esto es maravilloso, me interesa, y fue algo que yo me determiné a estudiar 24/7, ¿no? Bueno, pues me topo con la palabra biodescodificación, y yo decía, ¿eso qué es, no? Era algo una palabra que pues a mí yo no comprendía, la verdad, y a veces me costaba trabajo repetirla, pero me di a la tarea de investigar, me di a la tarea de investigar, de aprender. Por ahí lo primero que supe era que se podía biodescodificar haciendo una liberación de emociones, ¿no? Haciendo una liberación de emociones, pero también ya después vi que pues no era como tal el método, ¿no? Sino que tenía que haber una toma de conciencia, no era nada más hacer una liberación de emociones que sí ayudaba, pero la persona a quien le hacías la liberación de emociones tenía que hacer una toma de conciencia de esa situación que le había detonado esa enfermedad. ¿Okay? Entonces, pues bueno, ya después, durante mi proceso como formación de terapeuta, pues fui investigando, fui aprendiendo por mi cuenta, con videos de YouTube. Quizás muchos pues ya lo han hecho de esta manera, ver videos de Henry Corbera, ver videos de Fernando Sánchez, de tanta información que se ha compartido, ¿no? Por ahí en YouTube, en las redes sociales. Y ahí aprendí que detrás de cada síntoma se ha encontrado que hay un conflicto emocional que se ha vivido, ¿no? Y a veces podemos partir de ver cuál es el conflicto, por ejemplo, pulmones. Sabemos que el conflicto detrás de los pulmones es el miedo a morir. Entonces, si hay una persona que está enferma de los pulmones, pues sabemos que tenemos que buscar en qué momento esa persona pues se vio se enfrentó al miedo a morir, ¿no? Y de ahí partimos haciendo preguntas cuando inició la sintomatología, y ya de ahí pues buscamos como antecedentes de qué ocurrió, ¿no? Respecto a esto. Bueno, quizá a lo mejor a la persona le dijeron que tiene un cáncer en el estómago, imagínate, cuando una persona está sufriendo de un cáncer, inmediatamente lo relaciona con muerte, ¿no? Entonces es casi imposible que esa persona no relacione, tengo cáncer en el estómago, me voy a morir, ¿no? Es en automático, y ese mismo miedo o esa sensación de que te vas a morir es lo que te inflama los pulmones, ¿no? Entra el conflicto en los pulmones de me voy a morir, ¿ok? Bueno, ese es como un ejemplo. Les voy a platicar cómo nace la biodescodificación, cómo es que se descubre esta relación entre conflicto y síntoma. Y esto ocurre con el doctor Hammer. Él era radiólogo. Cuando el doctor Hammer, pues en aquel entonces, no tengo ahorita como antecedente la fecha exacta, pero él tiene un hijo, el doctor Hammer, que se encontraba en un yate, en una fiesta con amigos. Y en ese yate, en esa fiesta con amigos, al doctor Hammer, al descubridor o la persona que se dedicó a encontrar estos patrones respecto a todo lo que ya conocemos como biodescodificación, este doctor Hammer, pues al hijo que está en ese yate, en esa fiesta, ahí le da un balazo, ¿no?
alguien le da un balazo y a raíz de ese balazo el hijo del doctor Hammer muere. ¿Okay? Entonces, quien le da ese balazo era hijo de un príncipe. Entonces, pues ya sabrás, ¿no? O sea, el conflicto que fue para el doctor Hammer, que por ser hijo de un príncipe, pues a él no se le enjuiciara, no se hiciera justicia por la muerte del hijo, ¿no? Entonces, total que al año aproximadamente después de esa situación que el doctor Hammer vivió, que era una persona sana, una persona que pues si ahora sabemos que se dice que hay tantas cosas que causan cáncer, el doctor Hammer obviamente las evitaba. Y digo esto porque pues para él fue mucha sorpresa cuando él desarrolló un cáncer, ¿no? Entonces obviamente una persona que se sorprende por tener un cáncer es una persona que dice, bueno, es que yo tanto que me cuido, tan saludable que soy, ¿por qué estoy desarrollando un cáncer? Bueno, total que el doctor Hammer, tras la muerte de su hijo, posterior a la muerte de su hijo, ay, perdón, es que anda aquí la gata en sí, ya se fue. Tras el fallecimiento de su hijo, la esposa del doctor Hammer desarrolla un cáncer. Y a la par, más o menos, o después o a la par, más o menos, él también desarrolla un cáncer de testículo. Él no comprendía por qué la esposa fallece de cáncer tras la muerte del hijo. El doctor Hammer sobrevive a este cáncer, pero a él le parece sumamente extraño a raíz de pues, lo que les comentaba, que era una persona que se cuidaba, evidentemente, porque obviamente si es una persona, imagínate que no se cuida, pues yo creo que no se va a sorprender tanto de estar enfermo, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué me ocurrió esto? ¿De dónde proviene? Entonces él al tiempo, perdón, de que le ocurrió esto, llega con él otro paciente, también con un cáncer parecido a él, y le empieza a preguntar que sí, qué ocurrió en su vida un año atrás, ¿no? Porque era aproximadamente un año atrás cuando al doctor Hammer le ocurrió lo de este cáncer, ¿no? Cuando se le manifestó. Y resulta que este paciente que le estaba atendiendo también se había enfrentado a la muerte de un hijo que igual no fue, por así decirlo, no hubo justicia, ¿no? Entonces se enfrentó también a lo mismo y pues imagínate, ¿no? Entonces él ya encontró un patrón, ya encontró como pues qué curioso, ¿no? Yo también pasé por lo mismo y después de eso tuve cáncer de este tipo, y a él también le está ocurriendo lo mismo, ¿no? Te lo platico, ¿cómo fue? Te lo platico así desde raíz de cómo fue que al doctor Hammer algo le hizo clic para él decir, pues que a lo mejor un conflicto, algún evento vivido, algún bioshock, ahorita les voy a explicar qué es el bioshock, es lo que detona la enfermedad, ¿no? Entonces, sobre todo, pues un cáncer, ¿no? Entonces, el doctor Hammer se dio a la tarea, pues él como radiólogo, empezaba pues como parte de su trabajo a personas con cáncer, empezó a sacar radiografías de la cabeza, estudios, tomografías, no sé, y empezó a encontrar que todos los pacientes de cáncer, por ejemplo, en matriz, se les veía en el estudio como un foquito encendido, ¿no? Como una manchita en cierta parte del cerebro, ¿no? Entonces, todas las mujeres que tenían un cáncer de matriz, por así decirlo, no te voy a decir que era en este lugar, pero digamos que aquí en la radiografía, en esta parte, se lograba apreciar esa manchita, esa lucecita, ¿no? Y veía que las personas con cáncer en el estómago, todas las personas con cáncer en el estómago se veía pues por acá a lo mejor la manchita, ¿no? Entonces él empezaba a relacionar, él así fue que empezó a hacer otra asociación, otra relación, y a eso él le llamó focos de Hammer, ¿no? Entonces era como otro método que él también utilizaba, y él buscaba, con una radiografía, buscaba ahí la mancha, este puntito, y él con eso ya decía, es un cáncer era como otro método de diagnóstico, no es un cáncer de esto. Sus compañeros, porque era algo que él discutía con sus compañeros, pero no le creían, ¿no? Lo tiraban a Lucas. Decían, no, pues tú estás loco, ¿no? Nosotros no vemos nada. Entonces, el doctor Hammer empieza a trabajar mucho esta parte de la biodescodificación, porque obviamente cuando él tomó conciencia, cuando hizo la toma de conciencia,
de este otro paciente que también había pasado por lo mismo, la muerte de un hijo, pues seguramente el doctor Hammer pues resolvió el conflicto, ¿no? El conflicto biológico del cáncer que él estaba sufriendo. Entonces ahí es cuando él hace una relación en ese momento de que cuando tú haces una toma de conciencia de cuál es el conflicto que te está originando ese cáncer, tú pues en automático, por así decirlo, pues tú ya mejoras, ¿no? Tú ya mejoras esa situación. Entonces él empieza a investigar, empieza a estudiar, empieza a buscar el síntoma. Yo me imagino que pues llegó una mujer, por ejemplo, de un cáncer de matriz, con miomas, no sé, a lo mejor él ya tenía una referencia, hizo mediante una investigación, preguntar, una entrevista y todo esto, ok, ¿qué ocurrió? Y ya luego, pues cuando llega otra persona con cáncer en miomas, también busca estos antecedentes que ya tenía la otra. Y así es también la forma en la que él empieza a establecer patrones, ¿no? De decir, ok, entonces todas las pacientes que tienen un cáncer que traen miomas, por ejemplo, cáncer de matriz, que a lo mejor buscar también, porque eso también es otro que se busca mucho en la biodescodificación, si es en lado izquierdo o lado derecho, si eres zurda, si eres izquierda, si eres hombre, si eres mujer, todo eso también te da pistas de qué situación, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucho que ver de qué lado lo tienes, ¿no? El conflicto va a ser diferente, no a lo mejor va a ser como exactamente el mismo. Ok. Bueno, entonces, recapitulando, pues esto es el antecedente de lo que son el origen de cómo el doctor Hammer descubre esto. Les voy a seguir platicando un poquito de él. Nos comenta también, bueno, ahí de lo que yo estuve leyendo y aprendiendo acerca del doctor Hammer, que el doctor Hammer incluso en un punto de que él estuvo hablando tanto de esto y él buscando que se le apoyara para que esto pues se expandiera este conocimiento. Vamos a cerrar micrófonos, ahí está. De tanto que él estuvo trabajando para que esto se supiera, que los médicos lo supieran, que lo compartieran, pues a él le decían que estaba loco, ¿no? O sea, al grado que al doctor Hammer lo metieron preso por toda esta investigación que él había hecho, ¿no? Lo encarcelan, estuvo años encarcelado, después sale porque pues descubren que pues era inocente, que no había como que realmente, que no había como realmente como por qué estar preso, ¿no? Entonces, cuando el doctor Hammer fallece, se reabre la investigación, porque aquí lo delicado era que un paciente, que una persona con cáncer dejara su tratamiento por la esperanza de con la sola toma de conciencia del conflicto ya se fuera a curar, ¿no? Era como que no es posible, o sea, tú no puedes, un paciente no puede dejar su tratamiento de quimioterapia, todos los protocolos, nada más porque ya supo cuál es el conflicto, o sea, era lo que no les cuadraba, pues esa parte. Ok, esa era la parte que no le cuadra y esa era por la parte que se le fue enjuiciado al doctor Hammer. Ok, entonces, cuando ya el doctor Hammer sale de la cárcel o ya después que fallece, revisan, si ya cuando fallece el doctor Hammer, revisan a todos, se van a los expedientes de todas las personas porque todo eso se vio en el juicio, todo eso fue parte del expediente del doctor Hammer. Entonces, cuando el doctor Hammer fallece y revisan todos los casos de las personas que él había descodificado, todas las personas con cáncer y otras enfermedades que él había descodificado, empiezan a buscar a estas personas y encuentran que era un porcentaje muy pequeño de personas que habían fallecido. Muchas y la mayoría de esas personas estaban vivas ya sin esa enfermedad por la cual el doctor Hammer les había diagnosticado, ¿no? Entonces, ¿te imaginas? ¿Te imaginas lo que fue, pues, descubrir también esa parte, ¿no? Pero aún así, sí, siguieron sin darle la razón, ¿no? O sea, siguieron sin darle validez, sin darle validez a esta metodología
que el doctor Hammer había descubierto, ¿no? Ok, entonces, ahorita te voy a, lo que es más la biodescodificación del doctor Hammer, porque sabemos que ahorita hay como muchas vertientes, está la bioneuroemoción, que esta aportación la hace Henry Corbera, que es lo que yo estoy estudiando ahorita en este momento. Soy estudiante del Instituto de Henry Corbera, ya terminó en marzo, yo estoy muy emocionada también por esa parte, pero ahorita de lo que yo te voy a platicar, ahorita estoy platicando acerca de lo que es como el origen, y ahorita también te voy a platicar un poquito más de lo que yo he aprendido, ¿no? Incluso te voy a dar algunas técnicas para que como tú empieces a resolver conflictos y evites llegar a tener una enfermedad, ¿no? Mediante la toma de conciencia y el cómo tú ves las situaciones de tu día a día, ¿no? Ok, entonces el doctor Hammer desarrolla las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces dice el doctor Hammer que para que una enfermedad se dé, no es nada más así vivir el conflicto, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes vivir un conflicto, pero cierto es que a lo mejor es como que se te resbaló, como que ni caso le hiciste, o a lo mejor no es como necesariamente que todas las personas que iban a ese conflicto se van a enfermar, ¿no? Van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Porque sí cierto es que a veces unas personas los asumimos de una manera, otros lo asumen de otra, ¿no? Entonces no todos van a vivir el conflicto de la misma manera. Ahí es la respuesta de por qué no a todas las personas que les pasa X cosas se enferman, ¿no? O sea, a lo mejor no todas las personas que les ocurrió lo que le pasó al doctor Hammer, pues tuvieron un cáncer de testículo, ¿ok? Entonces no es como una regla, pero ¿cuáles son los requisitos o lo que tiene, cómo lo tiene que vivir la persona, ¿no? Entonces las 5 leyes biológicas nos dicen que el biochoc es, o sea, la palabra lo dice, ¿no? El choque biológico, eso que tú vives, ese choque emocional que tú vives, ese conflicto que va a afectar tu biología, que va a ser un choque a tu biología. El doctor Hammer dijo, ok, ya descubrí los focos de Hammer, que yo ya hice una relación de que para un cáncer de esto se prende este foquito, se prende con esta lucecita y se puede ver a través de algún estudio. Pero también hay 5 reglas, ¿no? Entonces puede ser alguna de ellas. Aquí las tengo anotadas para que no se me pase ninguna. Y nos dice que las 5 leyes biológicas, el conflicto tiene que ser vivido de una forma dramática. Tiene que ser vivido de una forma dramática. Puede ser un conflicto también inesperado, puede ser una de ellas, no necesariamente todas. Cuando te ocurre algo inesperado, ¿ok? Alguna situación que tú vives en soledad, a lo mejor que tú estás solo, a lo mejor no tienes a tu familia cerca, a lo mejor estás cerca de tu familia, pero no te hablan, no lo puedes compartir, no lo puedes decir, también eso es vivirlo en soledad. Algo sin expresar, o algo que no tenga definitivamente solución, ¿no? Entonces aquí en este punto yo te voy a pedir a ti que te remontes a algún conflicto que tú hayas vivido anteriormente o que estés viviendo y que analices cómo lo estás viviendo. Y anótale ahí que las 5 leyes biológicas del doctor Hammer nos dicen para que se haga un biochoc, o sea, para que se dé que el conflicto emocional te haga un shock biológico y te desarrolle una enfermedad, tiene que ser dramático. Escribe ahí, por favor, si tienes lápiz y pluma, lápiz y papel o pluma y papel. Tiene que ser un conflicto vivido de forma dramática, inesperado, dramático, inesperado, vivido en soledad, sin expresar, o algo sin solución, ¿no? Repito, dramático, inesperado, vivido en soledad, sin expresar o sin solución. ¿Ok? ¿Qué situaciones en tu día a día estás viviendo, al menos con alguno de estos, ¿no? Con alguna de estas situaciones. Que no lo dices, que no lo compartes, que dices yo sola o yo solo lo resuelvo. Entonces ahorita, con estos conceptos, tú tienes que tomar conciencia
que si tú vives algún conflicto, a lo mejor me separé de mi pareja, pero no le voy a decir a nadie. No le voy a decir a nadie porque pues mi orgullo no me lo permite, ¿no? Porque yo no voy a permitir que digan, ah, mira, ya fracasó. O tanto que le dijimos que no se casara con esa persona y no nos hizo caso por evitar el juicio, ¿no? A lo mejor no decimos por evitar el juicio. Entonces, eso que tú te callaste, eso que no estás diciendo, te va a afectar en alguna parte del cuerpo, ¿no? Ahorita pueden buscar en Google, o anoten por ahí también, diccionario de las enfermedades, diccionarios de biodescodificación. Hay muchos, igual me pueden enviar un WhatsApp, yo les envío ahí algunos que tengo. El diccionario de las enfermedades está de la A a la Z y nos dice la enfermedad, nos dice la enfermedad y ya nos sale un poquito del conflicto. Entonces tú ya al saber, ok, la enfermedad, el conflicto, por ejemplo, una persona, en una ocasión, una persona me dice, sufro mucho, esa persona tenía años con una enfermedad de que en cierta, no, era casi todo el año, casi cada cambio de clima, esa persona se le cerraban los bronquios. Entonces ella se veía muy mal porque estaba cerrado los bronquios. Entonces, gracias a que yo revisé, porque pues obviamente está complicado saber el origen, el significado de todas las enfermedades, ya hay algunas, ya me las sé, ya voy como muy directo, pero esa persona pues ya vi, ¿no? O sea, pues decía el diccionario que era temor ella estuvo por perder algo, que en su momento cuando vivió ese conflicto, le podía tanto perderlo que dijo, prefiero morirme que perderlo, ¿no? A sufrir esta agonía de perderlo, de que ya no esté conmigo. Ya era una situación de traición, ¿no? Y más o menos por ahí, algo así decía el conflicto. Esa persona le había sido infiel, era su pareja, le había sido infiel con un familiar. Y algo así, no recuerdo muy bien, pero algo así mencionaba el diccionario. Le había sido infiel pues con una hermana. Y esa persona desde entonces ha estado sufriendo los bronquios, ¿no? Entonces llegó conmigo a terapia con todo el lado derecho, con muchos dolores, ella tenía muchos dolores porque pues siguió con su pareja, pero ella pues ya había desarrollado así como que pues ya ni la soporto, ¿no? Ya era como más cansado de estar ahí. Pero vemos cómo el cuerpo, aunque ella no lo dijera, le estaba diciendo, a mí me dijo, nada más con los dolores, que ella traía un conflicto con un hombre y que esta parte, pues ya, ella tomó conciencia, le digo, ¿cuándo te empezó esto? Ya me dice, no, pues en tal año, ¿no? En el 2001 más o menos. ¿Y qué ocurrió en el 2001? ¿Qué ocurrió en el 2001 en relación? Y así lo puedes preguntar también, tú que eres terapeuta. ¿Qué ocurrió en el 2001 en relación con miedo a perder algo, ¿no? O qué sentimiento tuviste que te llevó a ti a decir, mejor me muero? Sí, mejor me muero porque sin eso no puedo vivir. Y ella inmediatamente hizo clic y ya me platicó la situación que ya ahorita te platiqué, ¿no? Inmediatamente, sí, ¿no? Inmediatamente hizo la toma de conciencia y la persona se fue de la terapia, de la sesión, con sus bronquios despejados, ¿no? Ya sin ese conflicto biológico, ya se fue sin esa enfermedad. Entonces, ahora, ¿en qué aspecto? O sea, fue ella como lo vivió, que ella también lo empezó a decir, ¿no? Me lo empezó a platicar así, es que yo no le dije nada a nadie, yo me lo callé porque pues yo no quería mortificar a mi mamá, o que pues cómo yo me iba a mostrar frágil, cómo yo me iba a mostrar débil. Entonces también todo eso hizo que ella fuera desarrollando, pues que se fuera como arraigando el conflicto, ¿no? Entonces pues viene otra pareja también, recuerdo, a otras, viene una señora, una muchacha, y también, ¿no? Con dolor de rodillas, bueno, era la rodilla derecha, ¿no? La rodilla derecha, ¿qué te dice? Es con un hombre, ¿no? Entonces le pregunto, ¿con quién vives? Y bueno, total que le dije algo relacionado conforme en cuanto al orgullo, porque el problema de rodillas es orgullo, sometimiento, con un hombre, y pues ya buscando más o menos la fecha de cuando él empezó, qué ocurrió en esa fecha, ¿no? ¿Qué ocurrió en esa fecha? Y me dice, es que estoy volviendo con mi novio,
Y sí, es una situación muy fuerte de orgullo, que todos los dos queremos tener la razón, ni yo yo no doy mi brazo a torcer, él tampoco. Y sí, dice, ahora que lo mencionas, cada que estoy con él o que volvemos, a mí me empieza el dolor de rodilla en la derecha, ¿no? Entonces, pues igual, la muchacha hizo la toma de conciencia y pues total, súper bien, ¿no? Súper bien que se sintió en ese momento, ¿no? Ah, ok, miren, aquí comenta gracias, Valdés, que hay un libro, pueden anotarlo, el libro La medicina patas arriba. Si no lo entienden, luego se los comparto. Y el de la enfermedad como camino está muy bueno, junto con el diccionario de la enfermedad como símbolo. ¿Ok? Ahí está en el chat. Lo puso para todos. Ahí pueden anotar los libros. Pueden anotar los libros para conseguirlos, ¿no? La enfermedad como símbolo. Ajá. Y si Hammer tuviera razón. Ok. Ahí hay algunos libros que muchas gracias, Deo, que los estás compartiendo, pues igual, ¿no? Igual para tenerlo, ¿no? Créanme que yo digo mucho que la enfermedad, la enfermedad que nos habla la Biblia, de que cuando la enfermedad se va a ir, no va a llegar hasta en el momento en el que nosotros aprendamos a manejar los conflictos, aprendamos a resolver los problemas. A mí me pasa también con la vista cuando hay alguna situación, por ejemplo, yo tengo complicado ver de lejos. Yo veo de lejos yo veo muy bien, porque a mí me encanta estar futureando, a mí me encanta estar como que haciendo planes a futuro, pero en el día a día, que eso estoy trabajando mucho, créanme, para en el día a día de decir, bueno, para esos proyectos que yo tengo que hacer esto hoy o mañana, y ahí es en donde entra el conflicto, ¿no? De que, ay, no, qué flojera, lo tengo que hacer ahora, o así, ¿no? Empieza con ese conflicto. Entonces, cuando tú tienes un conflicto de ver de lejos, busca cómo estás viendo tú las situaciones que tienes que hacer en tu día a día, ¿no? Si a lo mejor, no, mañana lo hago, ay, no, tengo que ir a tal parte. O sea, cuando tú empiezas con esa situación de que, ay, tengo que hacer esto, o tengo que ir a echar esta vuelta, o mejor lo hago mañana, chécate si tienes un conflicto de ver de cerca, ¿no? O cuando estás a lo mejor con el miedo de que sabes que no me gusta pensar en mi futuro, no me gusta hacer planes a futuro, o también ocurre que cuando son niños chiquitos que no ven bien de lejos, son niños que quizás a lo mejor están en matrimonios, que sus papás se pelean mucho, y son niños que no quieren ser adultos. Ok, también ocurre bastante eso, ¿no? Entonces, ya me tocó hacer una biodescodificación con una jovencita que ella empezó a batallar de su vista a los 10 años, ya no veía de lejos, y era eso, y ella lo dijo, una jovencita, creo 17 años, no recuerdo bien la edad, pero ella lo dijo, entonces es que había mucho conflicto y yo no quería ser grande, dice, porque yo no quería pasar por esos conflictos. ¿Y qué te dice? O sea, un niño que no quiere ser grande es un niño que no quiere ver al futuro. Entonces el cuerpo es como bien, la mente inconsciente es como bien literal, todo se lo cree. Y si dice, yo no quiero ver al futuro, ¿qué es ver al futuro? Para la biología, para el cuerpo, ¿qué es ver al futuro? Ver de lejos. ¿Y qué es ver el hoy? ¿Qué significa ver el hoy, ver el mañana, lo inmediato? Es ver de cerca, ¿no? Entonces ahí es en donde entra el conflicto, ¿no? Inmediatamente. Entonces es realmente increíble, ¿no? Entonces, esto que te compartí en este momento es un poquito pues como es la masterclass, Introducción a la Biodescodificación de Enfermedades. Es mucho para aprender, hay también simbología, hay símbolos que te dicen, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, el pan, cuando alguien tiene conflicto, que come mucho pan, bueno, ¿en qué aspecto o hay qué carencia hay de papá, ¿no? ¿Cómo está la relación con papá? Ya ahí es como algo que te lleva a buscar esa parte, ¿no? O alguien que está haciendo mucha insulina, mucho azúcar, una persona con diabetes, ¿en qué aspecto te falta dulzura en tu vida? O sea, es una persona que quizá le está haciendo falta la dulzura en su vida. Como no tiene esta dulzura, pues hace su propia azúcar, ¿ok? El organismo hace su propia azúcar, el azúcar es energía también. A lo mejor es una persona que ocupa mucha energía, ocupa mucha combustible para correr.
para salir huyendo, quizás también el ambiente que hay en casa a lo mejor no es bueno. Las desvalorizaciones también. Por ejemplo, una persona que crea un conflicto de sangre, una anemia, una leucemia, también es una persona que está en un conflicto de desvalorización, es una persona que inconscientemente se está matando porque por algo dice, yo ya no valgo, o yo antes que tú. Por ejemplo, les voy a explicar el caso de mi mamá. Mi mamá tiene anemia aplástica, no recuerdo el nombre, hay de 2 tipos, pero mi mamá es una mujer que siempre todo le da pena, que dice, por ejemplo, si ella quiere comer algo, por no molestar, dice, come lo que hay, aunque ya a lo mejor no quiera esa cosa. Es muy, muy buena, mi mamá es una mujer muy buena, pero dice, no te molestes, deja así. Entonces, ya buscando yo en biodescodificación, esa forma de ser que siempre ha sido mi mamá, que está, y así lo dice el diccionario, estás tú antes que yo, ¿no? O sea, para mí, tú eres más importante que yo y yo me sacrifico por ti. Es como eso, ¿no? Como eso, pero en todos los aspectos. Y eso también es lo que le ha afectado. Mi mamá hizo la toma de conciencia, lo está trabajando. De que mamá, si tú quieres comer esto, dilo, si tú vas en carretera y quieres ir al baño, dilo, o sea, que no te dé pena de que ya estoy causando una molestia, ¿no? Por ejemplo, así a grandes rasgos te estoy platicando como ejemplos. Entonces ella lo empezó a trabajar y sí sus rangos cambiaron totalmente, ¿no? Se vieron totalmente favorecidos. Entonces sí, y así como esos ejemplos yo te puedo dar muchos, hay muchas situaciones. Otra persona que también miré recientemente que siempre tenía como la sensación de vomitar. Entonces, ¿qué te dice? O sea, y aparte que el mismo síntoma te dice, o sea, es una persona que tiene problemas en el estómago, ¿qué te estás comiendo en tu día a día que te hace daño, no? O que no terminas de digerir. O una persona que sufre mucho de colitis, o sea, y lo voy a decir así como es, ¿no? Sorry por la palabra, pero ¿qué es esa mierda que no quieres soltar, no? Esa mierda que ahí cargas y que no estás soltando, que no estás desechando. Entonces también es como otra forma. Entonces tienes que estar como bien perspicaz, o sea, aprender a escuchar el cuerpo y ver el síntoma, o sea, cómo relaciono el síntoma con alguna situación que me está ocurriendo o que estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, los intestinos, toda esa parte, pues tenemos que empezar a buscar por ahí, ¿no? Y tenemos los diccionarios que nos habla así como bien específico qué es, ¿no? Hasta aquí, a ver, vamos a leer un comentario. Mira, nos menciona de Horaz también les voy a leer aquí este testimonio. Dice, hace días vi a una señora que le mataron a su hijo y ella desarrolló un tumor en el corazón, un linfoma. Claro, una espada atravesó su corazón por la pena de su hijo, no lo pudo externar y su cuerpo ya no quería expresar ni fiebre por una gran infección que traía. Que la fiebre es cuando te sientes solo, ¿no? Entonces, cuando y lo vemos ahorita con las personas que están enfermas de COVID, generalmente las que están aisladas son las que más fiebre desarrollan. Y eso se vio mucho al principio, bueno, que a mí me tocara, ahorita no sé, creo que ahorita ya no es como tanto de que fiebre ya no estamos tan así, ¿no? Tan asustados de que con traje de astronauta, ¿no? Ver a una persona con COVID, entonces quizá ahorita ya las fiebres ya no están tan altas, no lo sé. Pero si tú desarrollas una fiebre, es porque necesitas calor, ¿no? Es porque te sientes solo, te sientes aislado de alguna manera. Y eso es lo que va a hacer que tu mente inconsciente empiece a desarrollar una fiebre, ¿no? Ahorita, pues, como comentar, ¿no? Y su cuerpo ya no quería expresar ni fiebre por una gran infección que traía, le pedí que fuera a terapia, traía unas tremendas hemorroides también, no lo quería soltar, ajá, sí, bueno, aquí está el ejemplo como una cosa lleva a la otra, ¿no? Como una cosa lleva a la otra y sí, las hemorroides es como el no soltar, ¿no? O algo que nos está como también causando como mucha presión, mucho dolor.
Y lo vemos también, lo que ya tenemos como bien conscientes, por ejemplo, una situación de estrés en donde sentimos, como aquí, ¿no? Los hombros, algo que estamos cargando, ¿no? Es una presión. Y cómo es, ¿no? ¿Cómo lo vives? Por ejemplo, tu jefe que te está presionando, te está con mucha presión y lo sientes, ¿no? Realmente como aquí, o sea, como si realmente te estuviera empujando con las manos, ¿no? A esa parte. Un susto, un nervio, el dolor en el estómago, también es otra forma también de tomar conciencia de cómo el cuerpo nos está diciendo, ¿no? Que es como lo común que siempre nos ocurre, ¿no? Muy bien, bueno, pues les comentaba ejemplos hay muchos, les voy a platicar ahora un poquito más de cómo estamos, de bioneuroemoción, cómo se trabaja la bioneuroemoción, que es una metodología diferente porque no va como tanto así a buscar el síntoma detrás, sino la bioneuroemoción te lleva a buscar el conflicto, cuándo lo viviste, con quién y cómo lo viviste, ¿no? Pero es una sesión que sí, pues es algo larga porque es complicadita, de cómo encontrar esa situación, ese conflicto, pero el momento exacto, ¿no? Te lleva a que tú encuentres, a que tú reconectes con el momento exacto que tú viviste el conflicto, ¿no? Y es también algo muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejercicio, no sé si tienen ahí manera de escribir, tomar nota. ¿Qué síntoma tienes en este momento? Escribes el síntoma, si es en algún órgano, si es lado izquierdo, lado derecho. Puedes escribirlo ahí. Si ya tienes, por ejemplo, el lado, si es alguna situación, que ahorita lo vamos a hacer nada más por el lado, algún molestia en un hombro, problema en el codo, en una rodilla, el pulmón derecho, no sé. Por ejemplo, busca qué situación te está ocurriendo o que te ocurre con frecuencia o en algunas ocasiones y busca esa parte y busca si es el lado derecho, qué situación estás viviendo con el lado masculino, ¿no? Si es el lado izquierdo, qué situación estás viviendo con el lado femenino. Nos comenta Araceli, si la gordura o el sobrepeso es un síntoma, por supuesto que sí. Voy a platicar un poquito de eso y también les voy a dejar una fórmula ahí para que ustedes encuentren el momento exacto de cuándo ocurrió ese conflicto de abandono. Ok, cuando nosotros hacemos sobrepeso es casi principal porque son muchos los conflictos, son muchos los conflictos que hay que biodescodificar en el sobrepeso, pero principalmente es un conflicto de abandono. Se dice que si tú tienes a lo mejor 12 kilos de sobrepeso, cada ciertos kilos, por ejemplo, a lo mejor 3 kilos son de este conflicto, otros 4 son de este otro conflicto y tantos estos son de este otro conflicto, ¿no? Pero el total de los kilos, hay una formulita por ahí, que ya se las voy a decir, te lleva a encontrar el año en el que tú hiciste el conflicto principal de abandono. Ok, y para esto pueden, anoten ahorita, quiero que se lleven herramientas que si igual te puede servir a ti, o a lo mejor tú no lo ocupas, puede servir para alguien más, ¿no? Hernia de disco y atrofia ósea. La atrofia ósea, todo lo que es relacionado con el cuerpo, es una desvalorización, es cuando estamos en un conflicto de ya no valgo, es muy común en personas de cierta edad, ya que como personas empiezan a decir, no, pues ya estoy muy grande, ya soy viejita, por ejemplo, ya ando achacosa, ya la bola de años. Ocurre a cierta edad donde tú ya dices, ya por mi edad ya no puedo hacer estas cosas, ¿no? Que empiezas a desvalorizarte, a sentirte incapaz, o más si tus hijos o las personas en tu entorno te empiezan a hacer sentir que ya no eres capaz de hacer ciertas cosas, sino es como que te digan, tú ya no eres capaz de hacer esto porque ya tienes esta edad, ¿no? Sino que a lo mejor los hijos, por ejemplo, en el caso de alguien que ya tiene hijos, por cuidar, sabes que no, que mi mamá ya no trabaje, que mi papá ya no trabaje, vamos a estar de trabajar porque ya está grande, ya está mayor, ya no puede trabajar.
Entonces, esa situación, o sea, esa programación te lleva a desarrollar un conflicto de huesos, de una descalcificación. Por eso es muy común que las personas mayores tengan osteoporosis, osteopenia, todo este tipo de enfermedades óseas, ¿no? Todo este tipo de enfermedades óseas. El dolor de cuello, sí hay forma de ver incluso qué vértebra es. Cada vértebra tiene su significado. Cada vértebra del dolor de cuello tiene su significado. Es cosa de ver también qué vértebra es para encontrar el conflicto, ¿no? Para encontrar el conflicto. Y dolor de cuello lado derecho, igual si es lado derecho puede ser una tortícolis, o tortícolis, ¿no? Creo que se llama cuando estás colti. Dolor de cuello lado derecho, ¿a qué hombre no quieres ver? O sea, no quiero ver a este hombre, ¿no? O a lo mejor cuando te empezó el dolor de cuello, ocurrió un conflicto, un problema con tu papá, con tu pareja, con un hermano, con un amigo, no sé, con alguien que represente la figura, la parte masculina, y obviamente no quiero voltear porque no quiero saber nada de esa situación, ¿no? O sea, estoy como en algún resentimiento con esa situación, con ese hombre que ocurrió, ¿no? Entonces, el mismo síntoma te lo dice, ¿no? Igual desprendimiento de retina. ¿Qué ocurrió cuando viene ese desprendimiento de retina, no? ¿Qué situación ocurrió cuando viene ese desprendimiento que a ti te llevó a... ¿la retina qué lado fue? ¿Qué ojo fue? ¿Izquierdo o el derecho? Francisco Lara, si nos puedes decir si fue el izquierdo, fue alguna pérdida que tú dices quizás de un hombre o de una mujer, bueno, de una mujer, ok, es una mujer. Ve aquí, ¿a qué año ocurrió esto? Busca tú, ay, qué padre, mira, ya se puso, así, ¿no? El desprendimiento de retina del lado izquierdo, vete al año en el que te ocurrió y qué fue aquello que tú no quisiste ver, que tú no querías ver en relación con una mujer, quizá fue alguna pérdida, no sé si haya sido de pareja, un fallecimiento de una mujer, alguien muy especial en tu vida, pero que el ojo dijo, no, ya no quiero ver, ¿no? Entonces busca esa situación. Las lumbares L4, L5, S1 es buscar, vamos a buscar también, pero es algo que tú llevas, todo lo que es lumbar, ¿a quién estás cargando, no? ¿A quién estás sacando adelante? ¿Qué situación estás viviendo? Que tú te tienes que hacer cargo de quién, o sea, de quién y en qué aspecto, cómo lo estás viviendo. Tengo que hacerme cargo de mi familia, primero están ellos antes que yo, por ejemplo, es como más o menos lo somatiza, ¿no? Y el vitiligo, ese también hay que buscar. Ese sí, el vitiligo es muy extenso, hay que buscar en qué área salió, pero el vitiligo es muy frecuente, algo que te avergüenza, ¿no? Algo que pierdes tu identidad, pierdes tu color, porque sientes que perdiste de alguna manera tu identidad, ¿no? Entonces quiero desaparecer del mapa, me quiero borrar del mapa, empiezas a perder el color, ¿no? Pero ¿en qué aspecto hace 3 años tú querías desaparecer o qué te ocurrió que tú querías desaparecer? Pero es muy importante buscar la parte en donde esto salió, ¿no? Eso nos va a dar muchos síntomas. También puede ser algo de una situación que te da mucha vergüenza, alguna situación que es muy bochornosa, algo que tienes en secreto que no quieres decir. Entonces hay que ver, ¿no? Yo con gusto, mándenme un mensaje privado y podemos ver, perdón. Una disculpita, es que empezó mucho ruido. Ok, bueno, seguimos. Les iba a comentar la fórmula del sobrepeso, ¿no? La fórmula del sobrepeso, para que la noten, para que la tengan, se las voy a explicar, es muy, muy sencilla. Van ustedes a sacar la estatura. ¿Cuánto miden? Anótenla ahí, ¿cuánto miden? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío, ¿no? Yo mido 1,54. Entonces se dice, como yo mido 1,54, mi peso ideal es de 54 kilos. Yo debería de pesar 54 kilos. ¿Y cuánto peso actualmente? Bueno, peso 66 kilos. 66, 54 para 66, por ahí creo que son 12.
cuando yo hice esta ecuación, que más o menos pues estaba pesando lo mismo, son 12 kilos, ¿qué ocurrió en mi vida? 12 kilos, ¿no? Entonces, de 54 que yo debería de pesar conforme a mi estatura, a 54 a 66 son 12 kilos de diferencia, creo, algo así. Entonces, de esta fecha, de este año, le resto 12, me llevaba al año 2007 más o menos, no recuerdo muy bien, pero por ahí era. Entonces, ¿qué conflicto de abandono yo viví en el 2007? En el 2007, la situación que no fue como tal un abandono, pero lo que me ocurrió a mí fue cuando mi esposo, nosotros vivíamos en Nogales, Sonora, él termina su carrera universitaria, le sale una oferta de trabajo en otro estado de la República, en Reynosa, Tamaulipas, y en el 2007 él se va a trabajar a Reynosa, Tamaulipas. Yo me quedo en Nogales con mis hijos, porque yo ya tenía un trabajo ahí, un trabajo estable, pero él se va, ¿no? Y él está fuera 2 años. Entonces, aunque como fue una situación que yo lo estaba apoyando, que él tenía todo mi apoyo, porque pues implicaba pues empezar, ¿no? Empezar él a desarrollarse profesionalmente, yo quizá de forma inconsciente lo viví como un abandono. Y quizá ahora que hago como una recapitulación, pues imagínate los momentos en donde a lo mejor no estaba mi esposo para algún evento de mis hijos, o cuando me tocaba a lo mejor que si se me descomponía el carro, tenerme las que arreglar yo sola. O sea, cuántas situaciones yo debía haber vivido en donde a mí me hizo falta y que yo dije estoy abandonada, ¿no? O sea, él se fue y aquí estoy batallando, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, como si bien a lo mejor no fue como que en este momento empecé a subir de peso, pero el conflicto ahí está, ¿no? El conflicto ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Así esto lo hice hace poco, ¿no? Hace pocos días yo le reclamé a él, ¿no? Para que mi mente inconsciente ya desbloqueara esta situación, yo le reclamé por haberme dejado en ese año, ¿no? Entonces él me dice, ¿y esta qué comió, no? Él así lo entendía, pero pues ya le platiqué, ¿no? Entonces, si yo empecé, yo a raíz de eso, yo vi que la ansiedad por comer se me estaba calmando. Creo que en esa semana bajé 2 kilitos. Ahorita pues tengo a la suegra de visita aquí en casa, pues ya lo subí otra vez. Así. Y luego pues las cositas del frío. Pero es increíble cómo cuando tú haces una toma de conciencia, incluso la biología empieza a cambiar, ¿no? De forma increíble. Entonces, les repito, saca tu peso, tu estatura, a eso le restas pues los kilos que deberías de tener, réstale los kilos que pesas. Si son 12 kilos, al año en el que te encuentras, réstale esos kilos y te va a llevar al año del conflicto. Y ahí buscas el conflicto emocional. Hay personas que dicen, no, pues es que me lleva antes de que naciera. A lo mejor es un conflicto que tú estás somatizando de tu mamá, un abandono de tu mamá, a lo mejor tu papá abandonó a tu mamá cuando estaba embarazada y tú estás absorbiendo ese conflicto porque pues lo programaste cuando estabas en el vientre de mamá. Entonces también todo eso tiene mucho que ver, ¿no? A ver, rodilla, problema de rodilla muy serio y cadera, tuve una caída del coxis. Ok, dolor de rodilla, Patricia, tienes que buscar alguna situación de sometimiento. ¿En qué aspecto en tu vida te sientes sometida? ¿A cómo te encuentras ahorita que no quisieras, pero porque te dicen que tienes que hacerlo de esa manera? ¿O tú te estás sometiendo a algo? ¿O en qué aspecto eres una persona que vive con mucho orgullo, ¿no? Por ejemplo, como los ejemplos que yo ponía ahorita, que a veces decimos, no, me ocurrió esto, pero no pido ayuda, ¿no? Porque mi orgullo no me lo permite. Hay que buscar esas situaciones de orgullo o de sometimiento. Cuando es sometimiento, se inflaman las rodillas, es cuando la persona crea líquido en las rodillas, porque la mente inconsciente, bueno, como me están sometiendo y tengo que hincarme, tengo que estar sometida, pues una persona que la someten la hincan, entonces esa persona inflama las rodillas para amortiguar esa situación de sometimiento, porque si es orgullo, si es una situación de orgullo, pues estoy rígida, ¿no? Yo no me someto, es totalmente lo contrario, y esa persona no va a inflamar rodillas, ¿no? Esa persona no va a inflamar rodillas,
Y la cuestión de la cadera en las mujeres es una situación con la sexualidad. Es una situación, porque dices tú, bueno, es que ya sexualmente yo ya me desactivo, ya soy muy grande para yo estar sexualmente activa. Es cuando como mujeres nos empezamos a decir esas cosas. Por eso es muy común que las mujeres mayores a cierta edad empiecen a desarrollar problemas de cadera porque se cierran a la sexualidad. Entonces, pues, también te afecta a las caderas, ¿no? Pues es como, pues empiezas a cerrar tus caderas, ¿no? Ok. Bueno, yo estoy a la orden, a los participantes de esta sesión les regalo con mucho gusto una sesión personalizada de biodescodificación. Programamos, me envían mensaje y con mucho gusto lo vemos, porque sí, para ciertas cosas sí hay que profundizar, hay que entrar al conflicto, ¿no? Encontrarle cuándo ocurrió, ¿no? Entonces, me gustaría hasta aquí, la reunión estaba programada para 1 hora, ya nos quedan 7 minutos, alguien que quiera compartir qué le pareció la clase, si tiene alguna duda, algo que le gustaría aportar, sin amontonarse. Pueden abrir su micrófono, quien quiera comentar algo, levantar las manos, a ver, levantar la manita. Andan muy callados, ¿eh? Andan muy serios. Anita. A ver. María Eugenia Martínez. Hola, muchísimas hola. Gracias. Muchísimas gracias por tu información, muy valiosa, y muchas gracias por dedicarnos ese tiempo tan maravilloso que nos dedicas. Muchas gracias. Gracias. Yo también muy agradecida de su información, y sí me da mucho sentido lo que me hizo favor de decirme, y pues muy agradecida. Patricia, perdón que te interrumpa. Ahorita cuando me escribiste eso, ¿traías dolor de rodilla? Tengo el dolor 24 horas del día. Y en este momento, con esa toma de conciencia, ¿sientes que te disminuyó algo? ¿Sientes algún cambio? Sí, es muy curioso cuando le voy a escribir, porque es algo muy curioso que me sucede. En ciertos momentos es más profundo, pero le voy a escribir porque es muy interesante. Yo estudio mucho todo esto, yo soy psicóloga también, pero sí es muy repetido esto, y me pasa en ciertas circunstancias. Entonces le voy a escribir, porque si me ayuda usted a desglosar eso, le voy a apreciar bastante. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Le agradezco muchísimo su tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Va a ver que ahorita con esta toma va a empezar a disminuir la molestia de la rodilla, ¿no? Porque ya ahorita, como usted ya hizo consciente estas situaciones de orgullo, de sometimiento, que quizá le ocurren en ciertas ocasiones, usted cuando se vuelve a enfrentar, como ya lo relacionó que eso es dolor de rodilla, usted ya va a tratar de ver las cosas de diferente manera, ¿no? Va a ser más flexible, y eso es como en automático, como de forma inconsciente, va a tratar de ser más flexible, pues precisamente porque lo que queremos es estar bien. Yo creo que nadie quiere estar enfermo, ¿no? Ok. Por último, les quiero compartir que pues estoy contenta porque estuvieron aquí. Fuimos 14. No, pues esto realmente lo compartí pues con mis amigos, con gente que ya ha estado en otras prácticas aquí conmigo. Pero es muy importante que empecemos a ver cómo estamos tomando las cosas. Apliquen mucho los 4 acuerdos, porque créanme que el aplicar los 4 acuerdos, el cómo interpretamos las cosas, cómo nos tomamos las cosas, eso es muy importante para evitar nosotros el estar enfermos, ¿no? El dejar de asumir, el dejar de alucinar en nuestra mente, porque eso lo hacemos mucho, y eso lo vemos mucho en neuroemoción. Tenemos que buscar durante la sesión en qué punto la persona ya está alucinando, o sea, de que, por ejemplo, un ejemplo que a lo mejor la persona dice, es que nunca me hace caso mi marido,
Nunca, si te fijas cómo ahí la persona ya está generalizando, o sea, realmente nunca te hace caso tu marido. O sea, a lo mejor por una vez que no le hizo caso, ya se hizo un teatro, pero ella ya está alucinando de que nunca le hace daño a su marido, nunca le hace caso a su marido, ¿no? O cuando decimos todos los hombres son malos, generalizamos, todo eso también, si vemos cómo lo aplicamos en nuestro día a día, también, o como a lo mejor de que porque ya mandó un mensaje y las 2 palomitas en azul, no me quiere contestar, ya es, cómo nos empezamos a estresar, cómo el cuerpo empieza a producir el cortisol, cómo eso nos baja el sistema inmunológico, cómo todo esto, ¿no? Entonces sí es muy importante. Busquen el libro, la información acerca de los 4 acuerdos como algo muy general, créanme, empiecen a aplicar en su día a día y ustedes van a ver cómo un conflicto, cómo de hacer una tormenta en un vaso de agua, va a ser algo que pues como que al ratito se van a estar riendo solos, ¿no? Como que ya no pasó nada. Y eso les va a ayudar a sentirse bien, ¿no? Pues hasta aquí ya quedan 2 minutitos. Muchísimas gracias por haber acudido a este llamado. Ya te tocaba la información, es algo que llévatelo así para tu día a día, no lo eches en saco roto y sigue aprendiendo. Por ahí Diogras nos compartió algunos libros, búsquenlos, infórmense más de la relación que tienen nuestras emociones en nuestra biología y pues es todo, ¿no? Bendiciones. Y alguien que quiera compartir algo más, sino ya para despedirnos. Bueno. Gracias, muy interesante, muy agradecida. Soy Ana. Gracias. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Les comento, ahí están los libros y me pueden contactar por mensajito para agendar citas para alguna sesión. ¿Les parece bien? Bueno, bendiciones. Excelente, Ana, mil gracias. Gracias, Araceli. Gracias, Anita. Gracias, Mari. Gracias, buen día. Muchas gracias, Ana. Bendiciones.